Gracias a todos por su interés y por estar acá hoy. Gracias a la organización por permitirnos presentar este trabajo hoy. Hablo en plural porque este fue un trabajo que desarrollamos con colegas de PRW, Jaime Serrano, Andrés Miller y Rodrigo Langdon. Y nos pareció interesante esta plataforma para poder plantear este tema que hemos hablado mucho de operaciones. Este va a una etapa un poco anterior, va a la parte del diseño y de la ingeniería, que tiene que ver con el efecto de la distribución de los tiempos de interarribo en la determinación de capacidades de stockpile. Y es un trabajo que estamos enfocando en un terminal ficticio. Hicimos un modelo de un terminal ficticio de graneles sólidos, pero en realidad podría extrapolarse a otro tipo de terminales, guardando los distintos factores que afectan a cada tipo de terminal, ¿no? Esta es una imagen muy esquemática de lo que podría ser un terminal de exportación de graneles sólidos. Estos triángulos buscan representar el stockpile. El stockpile es básicamente un buffer que permite absorber la variabilidad entre la alimentación desde la producción y la salida hacia el embarque. Desde la producción tenemos una cierta variabilidad asociada a la producción misma, a los equipos, a la transferencia, a los equipos que se usan en la transferencia. En la salida también tenemos muchas variables que tienen su efecto, variables que tienen que ver con el número de usuarios del puerto, número y tipo de productos que se manejen en ese puerto, aleatoriedad en la llegada de naves, etcétera, etcétera. Hay una lista ahí que ustedes pueden ver. Muchas de estas variables pueden entenderse como un proceso estocástico, pueden adoptar distintos valores. Y en este trabajo en particular quisimos enfocarnos en el efecto de la aleatoriedad en la llegada de naves. Y también hicimos algunas sensibilizaciones respecto al tamaño de lotes de embarque, nivel de transferencia anual y nivel de stockpile inicial, pero siempre enfocado en el efecto de la aleatoriedad en la llegada de naves. Y esta aleatoriedad normalmente en este tipo de estudios o diseños se incorpora a través de una distribución en el tiempo entre arribo de dos naves consecutivas. A eso nos referimos con tiempos de interarribo. Para este ejercicio que hicimos para el seminario, elegimos 3 distribuciones, evaluamos qué ocurría con el terminal, utilizando 3 distribuciones para los tiempos entre arribo de naves. Una distribución Erlang 2, que es muy utilizada en terminales de graneles sólidos, está recomendada por muchas referencias como característica, y que representa una variabilidad más o menos alta, pero con un cierto grado de control en los arribos de barcos. También utilizamos una distribución triangular que en la práctica hemos visto que se ocupa en este tipo de estudios. Y para este ejercicio que hicimos, un poco simplificado, vamos a ver más adelante, consideramos una ventana de 11 días con una moda que corresponde al valor promedio. Valor promedio sería el número de días del año dividido por el número de naves que se esperan ese año. Y que vemos después de los resultados que esta distribución representa una alta regularidad. Y como tercer ejercicio, bueno, aquí en este gráfico ustedes pueden ver las imágenes de las distribuciones. La triangular está representada por la línea naranja, la Erlang 2 que presenté primero es la línea azul, y la exponencial, que es el tercer caso que analizamos, es la línea amarilla, y que también por varios trabajos se considera como representativa de algunos terminales de graneles, y que representa una aleatoriedad en la llegada de barcos bastante alta. Utilizamos el modelo de eventos discretos ARENA para hacer estas simulaciones. Consideramos, como dije, un terminal de carga de graneles sólidos, un terminal ficticio con un sitio de atraque. Como variables de entrada del modelo definimos un volumen anual, cuántos millones de toneladas carga ese terminal por año,
cuál es el tamaño de los lotes de embarque. Consideramos un tamaño fijo, como dije, la idea era hacer un ejercicio simplificado. Una tasa nominal de embarque, un nivel inicial. Las corridas se hicieron por un año con un paso de tiempo de 1 hora, me parece, y al inicio de cada año comenzábamos con una cantidad de material en el stockpile. Definimos ese nivel inicial. Consideramos el efecto del clima de oleaje como una serie de tiempo que se incorporó al modelo, una serie de tiempo real de un punto en la costa norte de Chile. Y una condición límite, bueno, esa serie de tiempo es de altura de ola, de altura significativa, y consideramos una altura significativa como condición límite para las operaciones y para las maniobras, una única condición límite en este caso. Le incorporamos fallas o, digamos, detenciones por fallas en los equipos mecánicos y por mantenimiento de equipos mecánicos. Incorporamos tiempos de maniobra, tiempos de shifting en el modelo. Definimos un número de réplicas que está asociado a una precisión que se buscaba alcanzar con este ejercicio, con los modelos. Y este número de réplicas normalmente anduvo entre 200 y 1000 réplicas por cada caso. Y como variable de salida analizamos la serie de tiempo del nivel de stockpile, que es nuestro resultado principal. Queremos ver qué es lo que pasa con el stockpile producto de estas variaciones en el comportamiento o en la dinámica de llegada de naves. Y como dije, hicimos algunas sensibilizaciones también, pero ese es nuestro objetivo principal. Además, en el documento, que como dijeron ya está disponible, lo pueden descargar, evaluamos el efecto en los tiempos de espera de nave, los tiempos de servicio y en las tasas de ocupación, que nos parecen resultados súper interesantes, pero que por un tema de tiempo no vamos a poder abordar en esta presentación. Y estos son los casos que evaluamos. Definimos un caso base, que es la primera línea, que buscó ser más o menos representativo de lo que podría ser un terminal de concentrado de cobre. Sacamos también una serie de tiempo en el norte de Chile. Estamos tratando de aterrizarlo a una situación que podría ser representativa de algo que pasa en el norte de Chile. Definimos un volumen de transferencia anual de 1,5 millones de toneladas, un tamaño de lote de 25.000 toneladas, que es razonable para un terminal de concentrado de cobre, una tasa de carga, un stock inicial equivalente a 2 lotes, o sea, 50.000 toneladas. Cada simulación, al inicio de ese año de simulación, comenzaba con 50.000 toneladas en el stockpile. Evaluamos los casos de las 3 distribuciones de tiempo entre arribos. Y además hicimos estas sensibilizaciones, sensibilizamos el tamaño del lote, dijimos, bueno, ¿qué pasa si en vez de cargar 25.000 cargamos 10.000 o cargamos 40.000 toneladas por barco? Hicimos una sensibilización en el nivel inicial de stockpile. ¿Qué pasa si partimos con un lote en el stockpile en vez de 2 y con 3 lotes? Y además dijimos, bueno, ¿y qué pasa si este terminal, en vez de exportar 1,5 millones, el mismo terminal exportara 3 millones de toneladas por año? ¿Cómo afecta eso los resultados? Ese es un primer ejercicio, que es la línea superior, que está aquí más destacada. Y además hicimos un segundo ejercicio que dijimos, bueno, ¿qué pasa si este terminal fuera un terminal de otro tipo? Por ejemplo, tratamos de poner algunos valores que fueran más o menos representativos de un terminal de mineral de hierro. Un volumen mucho mayor, una nave mucho mayor, por lo tanto un tamaño de lote de embarque más alto, un capesize, y una tasa de carga más alta también. Y nos quedamos con 21 casos. Estos son los resultados. Estos son los resultados para el caso base. Están presentados en un diagrama caja de bigote, y lo que vemos básicamente es un elemento para cada distribución, y en cada uno de esos elementos lo que representan las distintas líneas es el valor inferior obtenido en el modelo. Esa es la línea inferior. Luego la caja tiene 3 niveles que representan percentil 25, 50 y 75, y luego el valor más alto obtenido para el nivel de material en el stockpile para todas las repeticiones que hicimos del modelo para cada caso.
Y lo que observamos es, bueno, un resultado que más o menos esperábamos, y que es que la distribución exponencial, que es la que representa la mayor aleatoriedad, tiene un requerimiento de capacidad de stockpile mucho más alto. La Erlang 2, que también tiene una aleatoriedad relativamente alta, tiene un requerimiento de stockpile también un poco menor, pero todavía alto. Y la Triangular, que es mucho más regular, tiene un requerimiento mucho menor. Y eso digo que más o menos lo esperábamos porque si uno piensa que el stockpile es el buffer entre la variabilidad de entrada y variabilidad de salida, mientras mayor es la variabilidad de salida, podemos esperar que ese buffer tenga que ser mayor, ¿no? Pero sí nos parece interesante el orden de magnitud de la diferencia entre las distintas distribuciones. Y por eso decía al principio que lo que nos interesaba poner en la mesa era decir, oye, este es un tema que vale la pena discutir y analizar cuando uno se enfrenta al diseño de un terminal y particularmente de un stockpile de este tipo. En términos de los resultados más específicos, bueno, definimos una capacidad requerida de stockpile que se adoptó un criterio para este trabajo y se dijo que esta capacidad requerida equivale a aquella que no se sobrepasa durante el 95% del tiempo o de los resultados que tenemos, del tiempo en realidad. Em, y con eso obtuvimos estos valores que están acá. Para un exponencial necesitaríamos un stockpile de 320.000 toneladas para este terminal ficticio, 73.000 para la distribución triangular y 266.000 para la Erlang 2. Y vemos que efectivamente las diferencias son bastante grandes entre una distribución y otra. Además, incorporamos una tercera fila en la tabla de resultados donde presentamos la relación entre la capacidad que estamos obteniendo en el stockpile y la transferencia anual del terminal, que es un parámetro que normalmente se hace referencia en las recomendaciones de diseño respecto a más o menos dónde debiera estar ese valor, ¿no? Y normalmente lo que hemos visto en publicaciones es que se mueve entre un 5, 10, 15%. Entonces, los resultados de la distribución exponencial están un poquito altos, las otras distribuciones están más o menos dentro del rango. Nos quedan 3 minutos, Luis. Ya, me apuro. Esto para el caso base. Para las sensibilizaciones, lo que hicimos, bueno, fue primero en el lado izquierdo achicamos el tamaño del lote, dijimos pasemos de 25.000 a 10.000, y lo que vimos es que la capacidad requerida de stockpile se redujo en ese caso para las tres distribuciones, aunque el comportamiento entre distribuciones es más o menos igual. Y lo que sí observamos es que los tiempos de espera aumentaron bastante. Como dije, esos resultados no están acá, pero los pueden ver en el documento. Y lo que también tiene sentido porque embarques menores significa que necesitamos más barcos para sacar el mismo material. Y cuando aumentamos el tamaño del lote a 40.000, lo que vimos es que aumentaron un poquito los requerimientos de capacidad de stockpile. Los resultados en realidad son muy similares comparados con el caso base para las distribuciones que representan mayor aleatoriedad, la exponencial y la Erlang 2. Para la triangular vemos un efecto importante y nos parece que eso tiene que ver con que, dado que la distribución triangular significa una mayor regularidad en la llegada de barcos, tiene menos espacio para adaptarse a estos cambios en las condiciones, ¿no? Las aleatorias tienen una capacidad mucho mayor de adaptación. En la variación de la stockpile inicial vimos más o menos lo mismo, o sea, un stockpile inicial menor requiere una capacidad un poco menor y mayor, una capacidad un poco mayor, pero vemos que la afectación nuevamente es mucho mayor para la distribución triangular y de nuevo, como es más regular, lo que vemos es que finalmente esa capacidad inicial mayor o menor se arrastra durante todo el año modelado, mientras que con las distribuciones más aleatorias ese efecto se va perdiendo a lo largo del año. Y finalmente, para la sensibilización del volumen de embarcado, tenemos que cuando el mismo terminal aumenta el doble de su volumen de exportación, la capacidad de stockpile aumenta, pero en términos absolutos aumenta, pero en un porcentaje mucho menor, no aumenta al doble. Y para un terminal de otra índole, el de concentrado o el de mineral de hierro, vemos que los resultados son muy parecidos al caso base. La relación o el resultado que vemos comparando las tres distribuciones es, en general, se mantiene para todas las distribuciones o para todas las sensibilizaciones que realizamos.
Así que las conclusiones las voy a pasar más o menos rápido porque es un resumen de todo lo que ya dije. La capacidad del stockpile es altamente dependiente del grado de aleatoriedad de las distribuciones de los tiempos interarrivos. Mayor aleatoriedad significa una mayor capacidad requerida de stockpile. Las sensibilizaciones que hicimos de tamaño de lote y nivel inicial significaron un requerimiento de capacidad un poquito mayor y un poquito menor, pero vemos una afectación siempre mucho mayor para la distribución triangular, que representa una llegada de naves más aleatoria. Y el incremento en los niveles de transferencia anual significa naturalmente un incremento en la capacidad requerida de stockpile, pero no directamente proporcional, por un factor bastante menor. Y estos resultados, estos porcentajes que veíamos en la fila de más abajo, guardan más o menos buena relación con las recomendaciones típicas de la industria. Y bueno, quizás este una nota para que quede bien claro, estos resultados se limitan a los casos evaluados, nos parece que cumplen con el objetivo de analizar el efecto que queríamos analizar, pero no son directamente extrapolables. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Tenemos tiempo para una sola pregunta muy cortita.